A dedicar a la madre, como decíamos al inicio, pero esta vez es una madre luchadora, una madre que se ha enfrentado con los molinos de viento que ahora son la corrupción de la política en el Ecuador. Nos referimos al caso de Nivia Vélez, que es un caso muy importante de mantener y recordar, y que sea una actitud de defensa de la mujer, de la madre, de la luchadora, de la mujer trabajadora. Cuando la justicia falla fue un editorial que estamos replicando, publicado en mayo 6 del 2022 por la columnista Ruth Hidalgo en el periódico revista Cuatro Pelagatos. El caso de Nivia Vélez es uno de aquellos que bien podrían servir como caso de estudio sobre cómo, cuando se usa para perseguir, se administra justicia de manera selectiva, se pronuncian fallos alejados del derecho y se condenan a ciudadanos inocentes. Mientras en el país se liberan delincuentes tras trámites expeditos y los jueces desafían el sentido común y el derecho, paralelamente se emiten fallos como el que condena a Nivia Vélez por la recaudación supuesta de diezmos, sin argumentos sólidos de derecho que prueben la comisión de este delito. Esta mujer está a puertas de ser enviada a la cárcel. Sus defensores, entre ellos un sinnúmero de organizaciones sociales, de trabajadores, de pobladores, de mujeres, de instituciones académicas, ubican la acusación a la ex asambleísta como un caso de persecución y violencia política, producto de sus denuncias en contra del ex director del IES, Ramiro González, ahora prófugo. Su defensa también sostiene que a partir de allí se fue construyendo el relato de sus supuestos cobros de diezmos. Acusaciones tan graves tenían que ser comprobadas a cabalidad, y el proceso tenía que cumplir con todos los pasos legales con mayor rigurosidad. La cosa es que no fue así, y la sentencia está siendo cuestionada justamente por adolecer de errores de fondo y de forma. La corrupción debe ser castigada, no hay ninguna duda. Y cuando en sus redes sucumben los funcionarios públicos, sean hombres o mujeres, deben ser sancionados con el mayor rigor de la ley. No obstante, cuando los procesos no cumplen con la ley, se cometen actos de injusticia que producen efectos insalvables y arruinan la vida de sus víctimas, como lo que podría estar ocurriendo con la licenciada Nivia Vélez. Es necesario comprender por qué es importante que las sentencias estén jurídicamente argumentadas y todas las pruebas ejecutadas. En derecho, el debido proceso es un componente importante de la tutela judicial efectiva a la cual los ciudadanos tienen derecho y deben ser garantizados por el Estado. Por su intermedio, cualquier individuo imputado del cometimiento de un delito tiene garantizado, en teoría, la motivación, la defensa, el cumplimiento de normas o el derecho a recurrir. Es decir, un proceso justo con todas sus fases, trámites, plazos y términos que deben cumplirse a cabalidad y según lo señala la ley. Desafortunadamente, no es la primera vez que en el Ecuador se dan casos así. Los ecuatorianos fueron testigos de hechos similares con el coronel Carrión,
con Galo Lara, con Fidel Araujo, con Carolina Llanos, a quienes fallos injustos con componentes políticos casi acaban con su vida. Por lo tanto, la reincidencia de casos así no solo debilitan la credibilidad de la justicia en el Ecuador, que ya es precaria, por cierto, sino que niega a los ciudadanos el derecho de acceder a un debido proceso. Y es muy peligroso. Se genera una cultura de una injusticia y que realmente parece ser justicia selectiva, que condena a inocentes y defiende a delincuentes. En el caso puntual de la ciudadana Nivia Vélez, se sostiene que ha existido errores procesales. Un ejemplo de esos es la curiosa decisión de la Fiscalía de señalar fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos sin haber recibido la versión de la imputada y sin existir pericia contable del supuesto perjuicio que se endilga. Por lo tanto, la conclusión de la sentencia no tiene los elementos suficientes para comprobar si hubo o no hubo delito. En este caso, fuerza a reflexionar por qué la justicia debe ser suministrada siempre con rigor, pero sobre todo en aplicación del principio de igualdad entre la ley. Desgraciadamente en el Ecuador la realidad es otra. Parece que en este y otros casos la justicia está fallando. Hay muchos pillos sueltos y varios inocentes condenados. El caso de Nivia Vélez prende alertas serias sobre la actuación dudosa de una justicia que no termina de ser imparcial. ¿Hasta cuándo se va a dejar a la justicia en libertad? Esta fue el editorial de Ruth Hidalgo, quien es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA en Quito. Este ha sido nuestro mensaje el día de hoy para las madres luchadoras, las madres trabajadoras que en Nivia Vélez ven cómo la agresión violenta del Estado machista en contra de una mujer cuando se atreve a disputar los espacios políticos de los corruptos en una ciudad tan compleja como es la ciudad de Loja. Esta ha sido nuestra nota editorial del día de hoy. Nos estaremos hablando la próxima semana por esta misma emisora y a esta misma hora. Muy buenas tardes. Hasta la próxima semana. Gracias a nuestro editorialista, el doctor Juan Enrique Vareles Cabrera, aquí en el programa La Voz de los Trabajadores de la Sociedad Hijos del Trabajo.